Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas. Hoy estamos con una invitada, Carrie Charrouk. Ella es una gran amiga que nos va a estar acompañando hoy en una conversación muy interesante sobre la maternidad y de pronto vamos a tocar más temas como la educación. Ella educa en casa, ella nos va a contar un poco más sobre ella, pero pues Carrie, bienvenida, estamos muy contentas de tenerte con nosotras. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Ay, gracias. Bueno, ¿qué tal si empezamos, Carrie, si nos cuentas un poco acerca de ti, dónde vives, cómo es tu familia, de dónde eres y qué haces actualmente? Perfecto, pues es, como dije, un honor estar aquí con ustedes. Me llamo Carrie, estoy casado con Marroqueo y tenemos 4 hijos. Tenemos 2 varones que tienen 11 años y 8 años y unas niñas que tienen 5 años y 2 años. Y pues mi esposo es de Guatemala, ahí nos conocimos, pero actualmente estamos viviendo en Minnesota porque yo soy de aquí. Entonces, actualmente soy ama de casa, paso el tiempo en casa y como Annie dijo, estoy educando a mis niños aquí en casa. Lo máximo. Tú estudiaste educación, ¿cierto? Eres educadora profesional. No, la verdad que estudié español y estudios Ah, de reconciliación. Entonces, empecé algunos estudios en la educación y después me di cuenta que no mucho quería trabajar como maestra, o así pensaba yo, y cambié a sacar otra cosa, pero al final sí trabajé como maestra, así es Dios que me cambió un poco los planes. y ahora eres la maestra de tus hijos. Sí, así es. Lo máximo, lo máximo. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito acerca de esa experiencia de cuando estabas trabajando y cómo conociste a tu esposo y tu experiencia como una persona de Estados Unidos viviendo en un país en América Latina? Sí, yo en la universidad fui a estudiar a Guatemala y me encantó la experiencia, yo sentí que fue una experiencia única, pero también me enamoré del país y sentía muy fuerte el deseo de regresar. Entonces, realmente el Señor abrió camino para que después de que me graduara, yo fui a trabajar como maestra en una escuela que estaba, una escuela guatemalteca, pero que tenían la oportunidad de los niños de ganar un diploma de los Estados Unidos. Entonces ellos tenían que sacar cursos en inglés. Entonces yo fui a dar unas materias en inglés y en ese entonces las personas del colegio sabían que yo era cristiana y me dijeron que debería ir con un maestro, que él iba a una iglesia. Entonces le fui a preguntar y él llevó a mí, a otra maestra a su iglesia y él nos presentó con su amigo que actualmente ya terminó siendo mi esposo. Entonces así nos conocimos en la iglesia, empezamos una amistad y a través de algunos meses nos empezamos a salir como novios y como 2 años después nos casamos. Y ya, pues acabamos de celebrar 13 años de casados. 13. Ah, Felicidades. sí, Gracias, felicitaciones. Ay, sí, son. gracias. Nosotros vivimos en Guatemala, nos casamos ahí, vivimos ahí, nació nuestro hijo mayor allá en la antigua Guatemala y después venimos a los Estados Unidos en 2014. Y ahí, aquí nacieron tus 3 otros hijos. Sí, así es. Mm. Qué lindo. No se imaginan, son hermosos esos niños. Ay, son lo más Gracias. lindo. Gracias. Qué lindo. Carrie, ¿y cómo fue el proceso de decidir que querías educar a tus hijos desde casa? Para nosotros siempre fue algo que
que me llamó la atención, aunque no sabía mucho de esto, pero igual mi esposo, él estaba trabajando en una escuela en el departamento de tecnología y ahí estaban hablando con él y fue una persona que tenía igual 4 hijos y le estaba diciendo que ellos se educaron en casa. Entonces a mi esposo le pareció muy bueno por todos los beneficios que hay y a mí también, pero estábamos decidiendo cuando ya le tocó kinder a mi hijo mayor, que tenía ya 5 años, estaba yo embarazada en ese entonces. Entonces, ya había sido con el tercer embarazo y había sido un embarazo un poco complicado, tenía varias complicaciones y no teníamos familia cerca quien ayudarnos a cuidar niños. Entonces decidimos que para ese año, después de orar, que era mejor enviarlo a estudiar kinder en la escuela pública, pues se sentía que en ese entonces eso es lo que el Señor tenía para nosotros. Entonces lo enviamos y fue una experiencia interesante, no nos encantó, él no pasó muy bien tiempo y al final del año en especial pasó algunos incidentes que realmente no nos parecieron muy bien. Se había tenido una pelea con otro niño y no nos contactó la escuela, sino que él nos contó y todo. Entonces sentíamos más inquietos de enviarlo, entonces empecé yo nuevamente a orar y pedir al Señor si era bueno hacer un cambio o no, pero al final fue mi hijo que ya aquí iniciamos el año escolar en septiembre. Entonces yo recuerdo bien que fue a principios de agosto que yo ya tuve que tomar una decisión. Entonces estaba hablando un poco con él y él me decía, no mami, yo quiero hacer escuela en casa, yo quiero quedar con ustedes. Wow. Entonces dije, bueno, si él no está ni animado para ir, mejor vamos a probar. Y eso fue en 2019. Entonces empezamos y todo bien y ya en marzo 2020 cayó la pandemia. Ya no hubo Entonces, opción. Sí, ya. exacto, dijimos, ay, qué buen año para haberlo intentado. Nos reíamos porque todos en cuarentena y todo, y nosotros dijimos, pues eso ya es nuestra vida, estar aquí en casa, así que no cambió mucho. Cada año hemos orado, hemos pedido al Señor, pero se sigue siempre confirmando de mantener educando en casa y igual ese año ya le toca a mi hijo, que aquí sería ir como que se llama middle school, que sería como grado 6, ya tiene 11 años, y él está que decidido que no, que quiere mantener en casa, que le gusta, que no quiere cambiar, entonces ahí Wow. estamos con ellos muy contentos de hacerlo, entonces, pero eso fue como nuestro proceso, fue algo que Dios, algo así como que orgánicamente, no era algo como que yo no crecí, yo crecí en la escuela pública toda mi vida, pero era algo que en ese momento como que el Señor abrió camino para probar algo diferente. Yo tengo muchas preguntas. Sí, Teníamos unas claro. preguntas planificadas, pero te escucho y como quiero preguntarle demasiadas Sí. cosas, porque es algo que mi esposo y yo estamos considerando. Nuestro hijo solo tiene 2 años, pero es Ay, algo que estamos pensando porque para nosotros creemos que la escuela pública, vivimos en Canadá y no estamos muy seguros que sea lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, pero empiezo a preguntar apenas. Hablaste en una parte de que veías muchos beneficios de hacer homeschooling, de hacer la escuela en casa. ¿Cuáles son algunos de los que más te resaltan a ti como mamá y como educadora de tus hijos? sí, pues fue interesante porque yo le pregunté a mis hijos, yo les conté que iba a hacer eso y hablar de educar en casa y yo les pregunté cuáles cosas piensan que son beneficios. Y fue súper interesante que sí nos acordamos en varios. Ellos decían tener a mamá como la maestra, no tenía que levantarme tan temprano para ir en el bus, poder estar en mi propia casa, aprender a mi propio ritmo. Y realmente eso fue muy como yo estaba pensando. Lo que principalmente nos encantó es la habilidad de incorporar a Dios en todo lo que estamos aprendiendo. Y de primera Espectacular. mano, siempre después, no creo que la educación en casa es para todos y siempre tenemos la responsabilidad de educar a los niños en los caminos del Señor, pero cuando uno educa en casa, es de la primera experiencia, podemos empezar a hablar de las cosas de esa forma. Entonces, por ejemplo, de aprender de las planetas siempre es
quién creó el mundo, quién fue la persona, quién mantiene el mundo y quién hizo las estrellas. Y Dios conoce los nombres y Él puede contar las estrellas y poder realmente incorporar todo de un solo y no tener que ir después a ver qué es lo que aprendieron en la escuela y corregirlo. Y eso fue lo que nos encantó, de poder usar materias cristianas. Nosotros usamos libros. Entonces, cuando le toca, por ejemplo, estaba leyendo mi hijo de patrones en matemáticas y de una vez decía, Dios es un Dios que hizo toda la naturaleza y Él estableció el orden y Él puso patrones en la naturaleza y podemos ver esas Ay, qué cosas que Él belleza. creó. Todo eso es, y cuando lo estamos aprendiendo siempre lo podemos regresar, como por ejemplo, no todo lo que hacemos es cristiano, leímos libros no normal, ¿cómo se dice? Como libros que Seculares, no, ¿no? sí, Como... seculares, pero después podemos parar y decir, ¿qué nos está diciendo ese libro? ¿Ese concuerda con la palabra de Dios? ¿Qué partes no? ¿Qué personajes están siendo responsables, están siendo personas Wow. que están agradando a Dios y cuáles personas están haciendo cosas que no agradan a Dios? Esos Mm, tipos de conversaciones que se da estar educando aquí en casa. Entonces, eso es lo mm, que nos, genial. nos encantó. Aparte de eso, está la libertad y la flexibilidad. Somos una familia de dos culturas, dos idiomas y dos países. Toda la familia de mi esposo está todavía en Guatemala, entonces nos encantó la flexibilidad del horario de poder viajar. Como en abril fuimos 2 semanas y media a Guatemala y eso en la escuela Mm, pública no nos hubiera dado la opción. Y aún en una escuela privada es difícil faltar mm, tantos días. Entonces nos encantó que realmente nosotros somos los dueños de nuestro tiempo. Si hay un día que queremos ir con los abuelos, no tiene que faltar, no tiene que reponer. Nos gustó que tenemos noches libres, no hay que hacer tareas en las noches, no hay que estar Sí. preparando materiales. Entonces, esa libertad que nos da para decidir si un niño está enfermo, si está pasando un mal día, mm, podemos hacer un paso para atrás, podemos mm, buscar otros recursos y no tener que estar bajo las reglas de un sistema que está. Yo recuerdo en kinder me costó tanto que un día que mi hijo no quería ir, a veces sentía desanimado y triste y era un día que yo tenía que llamar, tenía que reportar, tenía que ser honesta, pero también no puedo decir, no tiene ganas de ir, como decir, va a quedar en casa, no se siente bien. Entonces esa parte nos gustó bastante. mm, Y también la parte de personalizar los estudios. A Mm, nosotros nos encanta que si ellos tienen un interés en algo, podemos empezar a aprender de eso. Hay tantas cosas que han salido porque ellos han tenido algún interés. Por un tiempo mi hijo estaba muy interesado en animales, entonces ah, empezamos solo a buscar de todo de animales y empezamos a qué hacer lindo. todo alrededor de animales, de sumas de cuántos animales restas, y Ah, hay tanto que ellos han aprendido solo por sus intereses, que ellos van a la biblioteca, agarran libros, wow. empiezan a leer. Entonces esa parte de poder hacer más personalizado el estudio, si yo veo que ellos están entendiendo un concepto, yo no les tengo que decir que repiten 100 veces Ujú. la misma cosa, porque lo que pueden aprender lo aprenden más rápido. Y si hay algo que les está costando, yo puedo darles atención más más tiempo. personalizado para que puedan entenderlo mejor y no hay que estar repitiendo tanto, como Mm, siento que Wow. realmente en la escuela hay muchas veces que yo recuerdo, por lo menos de niña, que yo ya entendía algo, pero como ellos tienen que ir atrás con otras personas, a veces uno se queda un poco más estancado, esperando, solo pasando el tiempo. Mm, Entonces, me gusta que aquí en casa podamos hacerlo más a su ritmo, mm, sea más rápido o más más lento, mucho. dependiendo en la materia que ellos Mm, están aprendiendo. wow, qué genial. belleza. Me encanta imaginármelos como tan, no solamente recibiendo tanto de su mamá, sino también aprendiendo a aprender.
junto a su Sí. mamá. O sea, están recibiendo una serie de habilidades que quizás son más difíciles de obtener en un sistema estandarizado privado o público, ¿no? Mm. Ujú. Y eso me parece muy lindo. Pero también me surgen muchas dudas. Me Sí. imagino que, me imagino que Clary también tiene bastantes dudas. Sí. Una de las cosas que pensaba era, bueno, ¿cómo hiciste para saber qué tipo de materiales ibas a utilizar, como el Mm, currículo o cómo se hace con respecto de las autoridades de educación? No sé mm. cómo funciona en Minnesota, pero digamos, ¿cómo hiciste para saber, ok, esto es lo que tengo que hacer para poder, digamos, validar lo que estamos haciendo en casa versus lo que funciona en un sistema eh, público o privado? Sí, es una buena pregunta. En los Estados Unidos, yo no puedo hablar de la experiencia en otros países, pero aquí en los Estados Unidos, cada estado tiene un estándar distinto y cada estado pide una manera distinta de validar sus estudios. Entonces, tenemos una gran ventaja que ahorita en Minnesota es bastante libre la manera que ellos evalúan las cosas. Aquí Okay. lo que tengo que hacer es reportar que si estamos educando en casa a partir de los 7 años, que sería grado 1 más, no, grado 2, Ujú. y cada año tengo que hacerles un examen estandarizado. Lo interesante es que realmente ellos no piden solo piden qué examen voy a hacer y tiene que ser algún examen que sí está bajo como un nivel del país. No Ujú. puede ser cualquier examen, sino que uno que sí está validado por un nivel del país, pero no, no reporto qué es lo que ellos saquen en esto. Y Ah, eso fue algo que hace poco hace 2 años creo, o un año, eso fue un cambio que quería hacer el Estado, que ellos querían decir que los que hacen escuela en casa tenían que reportar qué anotación recibieron en ese examen. Pero hubo muchas personas se levantaron en contra de eso porque no querían tener que reportar esos tipos de cosas ni darle más control al Estado para ver como si tu hijo sacaba alguna nota, les podía hacer algo. Y igual las escuelas no querían tener que mantener todos esos récords. Entonces, mm. gracias a Dios, muchos fueron como fueran a protestar, no de protestar con rótulos, pero como que Mm, fueron, llamaron a sus representantes y todo y gracias a Dios quitaron esa parte de la ley que iban a implementar. Entonces todavía está solo que tengo que decir qué es lo que vamos a hacer y, y reportar. Ya cuando toca grados más grandes va a ser distinto. Todavía no me mm. ha tocado eso. Lo que me han dicho es que ya a pesar de high school, que sería como grado 9, como de 15 años más o menos, ya uno tiene que pensar más en sacar créditos y Ujú. hay ciertas horas de estudio que corresponden a ciertos créditos y uno va a tener que ver el programa de qué es lo que requiere para graduarse y implementar cursos que están llenando esos requisitos. Entonces, Okay. pues no, eso me asusta un poquito, pero también tengo muchos amigos que ya van más adelante que me dicen que no, que todo en su hora y hay incluso talleres que hacen unos para enseñar cómo es que uno hace eso y todo el proceso. Entonces, ahorita todavía estamos bastante libres solo de hacer el examen cada año. Y entonces tú tienes como una comunidad con la que puedes hacer este homeschooling juntos o cómo lo haces. Sí, pues yo siento que en general yo diría aquí en Minnesota por lo menos, pero también a través de Instagram se puede ver tantas cosas al lado de los Estados Unidos e incluso en el mundo, porque yo sigo personas en Instagram que están haciendo escuela en casa en México, en Colombia, Mm. en Guatemala, Ay, otros después nos países. pasas tus Sí. recomendaciones de las cuentas. Sí, exacto. Entonces, pero aquí yo siento que no hay mejor tiempo, porque siento que por la pandemia, como que dispararon los recursos que hay en línea, Ujú. muchos que ya quieren trabajar de casa, entonces convirtieron en maestros de Zoom, entonces hay grupos en Zoom, hay grupos en Facebook, hay de todo tipo de recursos ya de comunidades para sus hijos. Yo estoy en
en un grupo que habla de cosas en Minnesota y siento que es cada semana que gente está posteando que están empezando nuevos grupos, que hay nuevos clubes y todo. Entonces nosotros hemos probado de varias tipos de comunidades porque sí, aquí sí es amplio de qué es lo que uno está buscando. Si está buscando clases como de ciertas materias, si está buscando algún club solo de amistad, si está buscando y qué tan frecuente quiere ir, realmente hay de todo que uno puede buscar. Entonces, pero nosotros hemos decidido hacer, ya el año pasado empezamos un grupo nuevo y nos gustó mucho y vamos a seguir en ese grupo que es un poco más educativo, que los niños trabajan ciertas cosas en casa, por ejemplo, todos leen el mismo libro y los mismos capítulos y ya cuando estamos en el grupo presentan de eso, tienen un discurso de eso y les gustó mucho porque es como que otros niños están aprendiendo lo mismo, entonces ellos se emocionan de ir a discutir y todo eso. Qué chévere. Genial. Pero sí hay, porque de nuevo no sé mucho de eso, pero he escuchado que uno, así como hay muchos recursos, uno puede escoger como distintos currículums, ¿no? O hay como, no sé cómo se llama, como metodologías distintas, pero que están muy elaboradas y tú puedes escoger como lo que piensas que es mejor para tu familia. Y según entiendo, porque lo que estoy pensando es que quizá esto es algo que en Latinoamérica no conocemos tanto en comparación como quizá en Norteamérica y creo que es importante también dejar claro a las personas que nos están escuchando, mamás y papás, que no es como que yo llego y yo enseño lo que me provoca enseñarles ese día, sino que hay un programa y hay una forma de enseñar eso, ¿no? Sí, pues realmente depende mucho del estilo que uno agarra. Lo que he aprendido es que hay que ser muy fiel a como Dios nos hizo, como es nuestra personalidad como mamás, porque si uno de mamá o papá, la persona que está enseñando, no está muy contento con la forma, no lo va a querer hacer o no lo va a hacer de corazón alegre. Entonces, hay muchos estilos diferentes de educar en casa y hay incluso aquí, y o sea que hay algunos que están abiertos como gente del mundo, se puede aplicar que son escuelas en casa, que ellos hacen todo, es básicamente que su hijo solo se conecta a Zoom, pero lo que yo estoy haciendo más es como que educamos totalmente aquí, pero yo sí soy tipo de persona que me gusta el orden, me gusta la organización, necesito tener un buen plan. Entonces, lo que yo creo que como en el mundo de escuela en casa me llamaría más tradicional, porque yo sí soy más de como yo compro libros cada año que me dicen qué es exactamente el currículo que debe trabajar el niño. Entonces, básicamente es sacar el libro de matemáticas, ver en qué lección vamos y enseñamos de esa lección. Hay gente que se llama, en inglés, se llama unschool, que sería como Como que no hacen la escuela tradicional. algo así, y ellos sí no les gusta tener plan, ellos es totalmente que el niño guía, qué es lo que quieren aprender hoy, que vamos a un parque y miramos los árboles y solo dibujamos y después en casa leemos un libro de árbol y como que el niño realmente se guía bastante a través de las cosas. Hay metodologías que sería Montessori, que sería hay muchos, entonces depende un poco qué metodología de educación uno tiene, qué es las cosas que valora mucho, qué son los puntos que más quiere resaltar, como hay personas que educan totalmente a través de la literatura. Yo fui a un taller y ella estaba diciendo que solo para hacer educación en casa solo se requiere un libro de matemáticas y una tarjeta de la biblioteca y una Biblia, porque así uno agarra un libro clásico y a través de eso enseña todo, geografía, historia, pero para mí eso fue muy amplio y me costó mucho con el tiempo tener que desarrollar todo ese plan. Yo prefiero tener un plan que alguien más ya desarrolló y yo solo implementar. Entonces, Claro. como que depende mucho y es muy amplio, pero uno cuando ya empieza a estar buscando recursos, entiende cuál es su preferencia, igual que cuál le funciona mejor a los hijos, porque siempre me da risa que el currículo que estamos usando para
para como gramática y lectura, escritura. Tiene la parte de arte, porque ese currículum me incorporó y a mi hijo nunca le ha gustado hacer arte. Entonces siempre me pide, pues si no tiene que dibujar la cosa, que si no tiene que pintar, si no tiene que colorear. Pero en cambio el segundo, ese es mi hijo mayor, que dice, no, no quiero hacer nada del libro que tiene que ver con arte. Y él solo le digo, bueno, está bien, no tienes que, no es como que la esencia. En cambio, el segundo es la única cosa que lo motiva. Y yo le digo, ok, si terminas esas 5 cosas, ya sí puedes hacer el dibujo. Y él se enoja si su hermano tiene más dibujos que él. Y entonces, esa es la parte que da tanta risa, porque dependiendo mucho Cada en niño ellos, es qué diferente, estilo sí. les va mejor. Sí, sí, wow. Ay, pero qué belleza que tú puedes ir acomodándote conforme a cada estilo del niño. No es como lo que tú decías de la libertad que te da educar desde casa. Sí, porque para mí en lo personal, una cosa que a mí me gustaba aprender, a mí me gusta estudiar lo que me interesa, pero lo que me costó tanto fue tener que estudiar muchas cosas que a mi maestro le gustó. Y sí hay Mm, yo entiendo que sí hay una parte que quiero que mis hijos pueden seguir reglas, que pueden disciplinarse, hacer cosas que no les gusta, mm, pero en lo personal yo prefiero desarrollar eso en temas, por ejemplo, a mi hijo no le gusta recoger sus juguetes, pero lo va a tener que hacer y hablamos de eso, en vez de decir tienes que pintar ese dibujo, es como al mm, final mm. para mí en lo personal, ¿para qué estresarme si no quiere pintar? Porque yo sé que otro día va a pintar otra cosa, pero forzarle a que no, tienes que pintar este dibujo porque eso está en tu libro, siento que no es una batalla que quiero tener con ellos. Entonces, Interesante, sí. es la parte que sí me cuesta de imaginarles en un sistema que es como, no, a la fuerza tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Mm, Porque como dijiste antes, Ani, yo quiero que ellos aprendan a aprender y que les gusta aprender y mm. siento que de esa forma ellos quizás siguen aprendiendo más. No que no Sí. pasa en una escuela tradicional, pero es lo que ha sido mi convicción con mis hijos y cómo son ellos. Qué interesante eso, porque es algo que yo siempre me he preguntado acerca de la educación. Yo estudié en Venezuela, entonces, bueno, creo que era un sistema muy parecido al que existe en Latinoamérica en general. Y siento que me gustó mucho la educación que tuve. Estudié en un colegio privado con un buen nivel de lo que te enseñaban, pero al mismo tiempo yo te escuchaba y decía, sí, es importante, hay ciertas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, tenemos que aprender matemáticas, ¿no? O sea, nadie puede, debería poder vivir sin saber matemática básica al menos. Pero siempre me pregunté qué hubiese pasado conmigo si hubiese tenido más tiempo de aprender lo que me gustaba. A mí me gustaba mucho las humanidades, la música, y dije, wow, ¿qué tal si hubiese tenido como más inversión de tiempo en eso? Pero el sistema no lo permitía porque el tiempo está distribuido de una manera en la que pues tenía que estudiar matemática, química, física, que es importante, muy importante, pero yo quizá hubiese querido poder dedicarme más tiempo a cosas en las que era mejor y me gustaban más. E igual tenía compañeras, nunca la voy a olvidar, que iban súper mal en el colegio y les costaba mucho y necesitaban ayuda, pero por ejemplo eran artistas, eran súper buenas en el arte y recuerdo que 2 de ellas se graduaron ya de high school, de bachillerato, y se dedicaron, una se dedicó al diseño y es como súper buena y tiene creo que hoy en día un negocio y todo eso. Y yo digo, wow, no era que no tenía que aprender lo otro, pero qué tal si se hubiese enfocado más en lo que ella ya era buena y le gustaba y se le pone como un acento a eso y a mí me parece que es importante esa personalización un poco de la educación porque nos ayuda a potenciar lo que Dios nos dio también, ¿no? Entonces creo que lo que cuentas permite de alguna manera hacer un poquito eso, ¿no? Sí, y ha sido muy así en nuestra casa, porque mi esposo se educó en Guatemala, él vivió algo muy distinto a lo que yo viví. Y él decía que había tantas veces que él, pues él tiene áreas que no enseñaron para nada y otras cosas que pusieron tanto Ujú. énfasis como en Guatemala y no es nada malo, yo amo Guatemala, pero hay un énfasis súper alto en la ortografía y hay niños que pasan
esas planas de estar haciendo y haciendo y haciendo el trazo y atraso y atraso. Y sí es importante poder escribir, poder expresarse, pero estar haciendo esas planas, él decía, yo odiaba ir a la escuela porque era tantas repeticiones, tantas cosas de que era tan aburrido estar haciendo planas y todo. Entonces, eso es lo que a veces digo, tal vez mi hijo no va a tener la mejor ortografía del mundo, pero también es de encontrar cuáles cosas son más importantes, ¿verdad? Exactamente como dijo Clara, de qué es lo que Dios realmente, qué puso en ellos y cómo puedo como que ayudarlos a explorar más de eso y también aprender lo que es necesario para la vida, como el Sí, balance, sí. pero siento que aquí en casa yo puedo hacerlo de una manera más adaptado a ellos, que tal vez en una escuela pública tendrían rápido algún como, oh, es que ella no está haciendo bien o no está haciendo esto o el otro. Aquí siento que puedo llegar más a raíz, porque obviamente soy uno con uno y lo conozco bien. Entonces, sí, da mucho beneficio eso para que la educación sea algo que sí les gusta. Mi esposo dice que nunca aprendió a amar la lectura y hasta hoy en día le cuesta leer libros porque es algo que no desarrolló como hábito, en parte porque no había el acceso, que es algo que a mí como me parte del corazón, porque sí en Guatemala no hay el mismo acceso a libros. Como él cuando vino aquí dijo, la gran la biblioteca y cómo es que uno puede solo ir y agarrar y prestar libros y después hasta pedir de otras bibliotecas y todo el acceso que hay aquí. Y, pero también él se asombra de ver cuántos libros leen nuestros hijos, porque es un hábito de lectura que empezaron desde más chiquito Hermoso. y es algo que hemos dado mucho recurso, como hemos gastado, decidido gastar en comprarle libros y prestarle a la biblioteca y cosas así que es algo que siento que tal vez en otra ocasión, tal vez no se desarrollaría tan Sí. igual. Sí, Para la ortografía lo mejor es leer, realmente, no sí, hacer planas. El que tiene Sí, mejor ortografía es el que más lee, así que va muy bien. sí, sí, gracias. qué lindo. Carrie, ¿y leen en inglés y en español? Los niños aprendieron a leer en inglés, hemos practicado leer en español y ellos pueden leer en español cuando hay mucho interés. Ellos tienen esa Ok. parte que pueden transferir y como a mi hijo le interesó mucho un libro, pero solo era en español. Y primero lo empezó leyendo con mi esposo, pero como él se atrasó en leerle, mi hijo le empezó a agarrar solito porque decía que papi no leía mucho. Entonces, sí pueden, no tan el mismo nivel, pero sí pueden si quieren hacerlo. Carrie, ¿y qué retos has tenido? ¿Y cómo has superado esos retos con ayuda del Señor? Pues yo siento que para mí, en lo personal, ha sido tener niños de diferentes edades, sí es un reto, Mm, porque todavía tenemos, pues por una época una bebé, ahorita es la niña de 2 años y sí ha sido un reto manejar esa parte de entretener a ella, cuidar a ella y también seguir mm, adelante con los estudios. Pero lo que me sigue recordando siempre el Señor es que esa es la parte que también es lo bonito, que mi hijo mayor pasa mucho tiempo con su hermanita. Él a mm. veces le digo, mira, léele un cuento o juega con ella y ellos Ay, qué empiezan belleza. a pasar tiempo juntos. Entonces, siento que el Señor me ha dicho que no me afano tanto por a veces ella está haciendo mucho desorden o algo así y en vez de verlo como un estorbo, incorporarla, pueden trabajar con ella. Pero sí ha sido un poco difícil porque ya mi hijo de que tiene 11 años tiene más estudios que el que tiene 8 años. Entonces a veces él dice, ¿por Claro. qué yo no he terminado? ¿Por qué yo todavía tengo que trabajar? Y esa parte de tener que enseñarle como que con ser más grande hay más privilegios y también responsabilidades y sí Mm, tiene más estudios, cosas así, de balancear las necesidades distintas y, y sentir a veces como que estoy descuidando a la niña de 5 porque mm. estoy teniendo que trabajar con su hermano. Entonces, manejar todas esas dinámicas a veces ha sido un reto para mí en lo personal y
y ha sido que hemos tenido que ir enfrentando y cambiando ideas y siendo creativos. Y la otra parte, que es una broma que muchos dicen que educar en casa es muy fácil, la parte de educar, la parte difícil es casa. Y a veces siento así porque a veces sí es difícil el manejo del tiempo de estar haciendo la educación y también estar viendo que hay platos que hay que lavar, hay ropa que hay que atender, hay todas esas partes que es la casa, hacer menús, ir de comprar abarrotes y todas esas tareas de la casa. Entonces, a veces ha sido eso un reto para mí, pero siento que también depende mucho de mi punto de vista. Y siento que el Señor me ha estado recordando de decir, como si los niños están en casa y eso quiere decir que desayunan, almuerzan y cenan aquí y no hay esa parte de que están en el colegio almorzando, hay más platos que hay que lavar porque estamos aquí todo el tiempo, pero el Señor me está recordando que depende cuál es mi actitud, cuál es mi punto de vista, cómo hago de incorporar a ellos, de decir que ellos apoyen también y recordar las prioridades, que es la prioridad, lavar los platos después del desayuno o leer la Biblia con los niños y iniciar nuestro día escolar y poder poner a las cosas en orden de prioridad, que es lo que vale para la eternidad y lo que es solo ahorita y balancear esas dos cosas, pero eso sí ha sido un reto que siento que a veces se da distintamente con tenerlos aquí, pero realmente siento que el reto más grande, y eso tal vez lo queríamos más adelante o lo platicamos ahorita, pero es el miedo del fracaso que uno tiene, de tener esas dudas de que su educación en gran porción se cae sobre mí, de como ya hablamos de elegir los temas, de buscar cómo enseñar las materias y ha sido un gran reto luchar con el miedo de qué tal si no lo estamos haciendo bien, qué tal si estamos fracasando en algo, cuando yo veo que obviamente como creo que mujeres sabemos, pero no sabemos, como que lo sabemos aquí, pero aquí a veces nos afecta de comparar con otras personas, decir, esa mamá educa en casa y ella está haciendo todo esto, debería yo hacer todo esto, sus hijos ya van adelante aquí o están leyendo esos libros o esas partes de compararse con otras personas o comparar con niños en la escuela tradicional y decir, ellos ya están escribiendo esas palabras y mi hijo todavía le cuesta eso, y empezar a tener miedo es una parte que sí ha sido para mí un reto de decir, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que están aprendiendo lo que necesitan aprender? Y ha sido la parte más grande que me ha tocado de como de reto, porque es algo que uno enfrenta de decir, no, yo quiero lo mejor para ellos y decir, ¿será que estoy haciendo lo mejor para ellos? Esa parte de tener dudas porque no es algo que, como yo no lo viví, no estoy acostumbrada a decir si funciona o si está bien y tener que luchar un poco con eso ha sido un reto para mí. ¿Y cómo te ha ayudado el Señor a superar esos retos? Siento que realmente ha sido muy bueno para mí tener que enfrentar con cosas así porque se puede aplicar a distintas cosas, no solo es la educación en casa, sino que el miedo en sí del futuro, de los qué pasaría si, eso puede aplicar en tantas áreas. E incluso Sí, en mi propia vida es en la escuela, pero es en muchas áreas. Entonces, total. realmente el Señor me ha dado, y siento que como que con la edad, como ya mi hijo tiene 11, se fue creciendo mucho otra vez, porque cuando eran más chiquitas, como que decía, pero son chiquitas, tenemos tiempo, pero ya lo vi como que ya se está empezando a sentir más pesado, entonces se volvió a como que subir un poco esas dudas, y el Señor me ha ido teniendo que regresar a las convicciones de decir, cuál es mi responsabilidad y cuáles son las áreas donde yo estoy sobrepasando lo mío, como estaba aprendiendo del modelo de los círculos, entonces es como que está mi círculo de cuáles son mis responsabilidades y hay uno mayor donde está como en las manos de Dios, y cuando yo estoy tratando de salir de ahí a controlar todo lo que pasaría y qué va a pasar si,
pero no sé si eso es posible. Estoy empezando a afanarme, a estresarme, y es donde el Señor me está enseñando que tengo que mantener en mis responsabilidades y ser muy diligente. No puedo descuidar, no puedo decir, bueno, no vamos a estudiar y van a estar bien. Sí tengo que ser diligente en seguir, cumplir, hacer las cosas con ellos, pero estar preocupándome tanto de, ¿y qué tal si no lo hacemos bien? Y si son un fracaso, y si no están aprendiendo, ahí sí ya estoy empezando a salir, a tratar de controlar lo que corresponde a Dios, porque realmente Wow. Él es la persona que al final está a cargo de los niños, y lo Así que es. va a pasar en sus vidas, Él lo tiene bajo control. Y yo no puedo manipular la cosa de decir, bueno, solo si les enseño esas cosas, todo va a estar bien, o si no los enseño esas cosas, nunca van a tener éxito. Es como, eso no me corresponde a mí. Yo tengo Wow. que ser fiel en mi día a día y confiar que Dios los tiene un plan, y si Él nos está pidiendo hacer educación en casa, Él sabe qué es la razón, y siento que eso es lo que Él me está volviendo a recordar tanto, de que Qué belleza. yo Hermoso. creo que el estrés viene cuando empezamos a buscar los tesoros del mundo que nos dicen, hay que tener éxito, hay que tener una carrera, hay que ganar mucho dinero, hay que asegurar que ellos van a las mejores universidades y ellos hacen las mejores cosas, y especialmente aquí en los Estados Unidos. Eso es tan fuerte, la idea de como si darle todo a su hijo para que tenga lo más éxito posible. Y, y sí, es bueno el deseo, pero se convierte en un ídolo, estar buscando, decir, si yo puedo manipular su futuro, yo puedo asegurar, porque al final es como que voy a depender de mí y mis esfuerzos y mis habilidades, y depender también de ellos, como en su futuro depende de ellos, depende que ellos, es como, no, Dios es quien Dios. provee, y Dios es quien va a mover en sus vidas, y realmente lo que más quiero y queremos mamás cristianas es que caminan con el Señor, aman al Señor, conocen al Señor, y al final realmente si deciden no ir a la universidad, pero están encaminando los caminos del Señor, esa es la más importante. Y si deciden ir a la universidad, que es la más humilde, pero lo hacen con integridad, realmente está bien, no hay ningún Sí. problema. Pero creo que es tan rápido que los pensamientos del mundo empiezan a infiltrar los Sí, sí. pensamientos, en decir como el éxito, el ídolo del éxito, y de, de, de esas partes que empieza a sentir uno como que con mucho estrés, y el Señor me está volviendo a decir realmente como cuáles tus deseos, a dónde estás apuntando con la vida de tus hijos, y es tan rápido que las cosas empiezan a salir como que no me doy cuenta hasta empiezo a pelar la cebolla y decir, oh, es que hay algo aquí que está haciendo ese tipo de reacción. Entonces, no sé si me explico, pero Sí, muy bien. Yo de hecho creo que tenía otra pregunta, pero la acabas de contestar. O sea, como con lo que dijiste, creo que Dios me trajo mucha claridad porque me parece tan valioso eso que estás diciendo y para todo, como decías, no solo para la Sí, educación, total. como reconocer que Dios los ama más que nosotros, primero, y Amén. segundo, la vida de nuestros hijos está en el control y el cuidado de Dios. Y si Dios quiere que vayan a Harvard, Él lo va a hacer. O sea, no tienes que ponerte tú esa carga, pero al mismo tiempo, si Dios no tiene eso para ellos, también es bueno, ¿no? Porque su voluntad para ellos es buena. Entonces, creo que me acabas de abrir como mucho los ojos porque para mí un tema de educación en casa era como, yo no creo que yo sea capaz de enseñarle como todo lo que necesiten para tener todo el éxito y creo que la respuesta es que no tienes que hacerlo, ¿no? Dios los va a guiar y Dios va a ayudar. Y obviamente, como tú decías, tú te disciplinas y tú haces lo que tienes que hacer y darle las herramientas que tienen que tener y ya lo demás queda de Dios, ¿no? sí, exactamente. Ay, qué belleza. Qué linda, se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría que nos contaras qué consejos le darías a una mamá que quizás está ahorita un poco nerviosa o se siente confundida
en cuanto a la toma de decisión de cómo va a educar a sus hijos. Quizás está en Mm, esa edad, los 5, 6 años, mm, y necesita tomar esa decisión. El Señor guía a cada familia, a cada mamá en cuanto a qué escuela, qué tipo de educación. Pero yo creo que con tu experiencia tú tienes mucho que puedes aportarle a una mamá que se siente en este momento nerviosa en ese punto. ¿Qué le recomendarías a esa mamá? Pues yo he sido esa mamá y lo sigo siendo porque realmente cada año hay la decisión de cómo seguir educando a los niños y así que no está sola, no es la única, creo que todos estamos pasando con esas preguntas y lo que me ayuda mucho a recordar es que no hay una decisión perfecta y no hay una decisión final. mm, Siempre se puede cambiar. Entonces, primero, no hay una decisión perfecta. No, cada forma de educar a los niños tiene ventajas y desventajas. Tiene cosas que son beneficios, cosas que son retos, y realmente no hay un estándar. No, la Biblia no nos dice esta es la única manera de educar a los niños. No es un tema que Dios ha puesto a decir que tiene que ser así. Y mm, hay muchísimas voces hoy en el mundo que Mm. quizás van a intentar hacerle sentir que hay una sola forma y tantas peleas que se dan entre gente diciendo, no, esa es la manera cristiana, esa es la única forma y tiene que ser esa. Pero realmente en la Biblia no es el mandado que nos ha dado Señor, Dios, que decir tiene que ser esa forma de educación. Entonces, primero, dejar atrás todas esas ideas de que hay que tomar una decisión perfecta porque solo hay una y siento que mm, no es así, que hay que buscar a Dios y hay que pensar con Él, Dios, ¿qué es lo que tienes para nuestra familia? ¿Cuáles son las maneras que has hecho a mis propios hijos, que has hecho a mí? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cuáles son las opciones que hay? Y realmente sentar con Él y buscar su sabiduría y Él le va a guiar. La Biblia dice que los Amén. que lo buscan recibirán, como decir, como que si pides sabiduría, Él te lo dará. En claro, Santiago dice así. Entonces, realmente primero ir con Él y ir con una decisión, sino que ir abierto a decir, Señor, guíame en lo que debemos hacer y tomarlo en serio. Educar en casa tiene muchísimos beneficios, tiene cosas que son retos y siento que hay que estar muy de acuerdo si con su esposo o esposa, dependiendo, que sí es la decisión, porque sí van a venir muchas preguntas en el camino y como ya hablamos, dudas y me ha ayudado tanto que en mi caso mi esposo me apoya mucho y dice, no, él me recuerda de la verdad cuando yo lo pierdo mm, la visión, ya me dice, mira lo que aprendieron, mira, yo he visto esos avances y siento que sería muy difícil si él estuviera sin como que apoyar. no en la misma página. Entonces, Mm, Claro. orar juntos, ponerse en la misma página y después también recordar que no hay una decisión final. Siempre se puede cambiar. mm, Siempre se puede decir, eso no está funcionando y cambiar ruta. Hace 2 años con la niña, tenía 3 años y dijimos, no está funcionando tenerla en casa con nosotros porque ella tiene otras cosas que necesita. Entonces buscamos un preescolar cristiano y ella asiste ahí 3 veces a la semana y mm, me costó porque hay esa parte de las voces, que hay voces que dicen, ay no, Mm. es que preescolar y debes tener a tus hijos contigo y es el tiempo de mm, más de son tan chiquitos, pero era lo que ella necesitaba en ese mm, momento y era lo que la familia necesitaba y Dios me recordó de eso y como que las decisiones pueden cambiar. Entonces yo sí, trato igual con él de decir qué es lo que quiere para la familia y también sabiendo que si yo decido una cosa y después decido que realmente he sentido que no está funcionando, puedo hacer otra decisión. Y siento que en la educación, cuando nos ponemos muy estresados, es porque sentimos que solo hay una manera y que Mm. la manera que elegimos tenemos que hacer siempre. tiene que ser Y esa, sí. no es así, podemos tomar otras decisiones. Entonces, pero regresaría a decirle lo que ya mencioné de cómo tiene que realmente a confiar en que Dios le va a guiar y Dios es quien al final está a cargo de los niños y que Ay, tiene amén. que hacer su mejor esfuerzo, pero también recordar que solo podemos llevar lo que tenemos a Él
pero Él hace el milagro. Él es quien va a Amén. agarrar nuestros pan, nuestros pez, y Él va a hacer el milagro. Entonces, solo llevar un corazón dispuesto y confiar que Él lo va a usar, pero no estar tan preocupados o con miedo o confundidos de como que va a depender de nosotros, porque ahí sí ya nos estamos empezando a salir. Es lo que Él pide de nosotros. Wow. Excelente. Ay, muchísimas Ay, gracias. Yo siento que aprendí tanto hoy yo también escuchándote. tomé y tomé notas. No, no, muy hermosa, ¿verdad? Gracias, y gracias por disponerte de esta manera, pues, a servir a tus hijos, a tu familia, porque no, creo que es el tipo de cosas que esta mañana en mi devocional estaba pensando en eso, en todo lo que a veces Dios nos llama a hacer que nadie más ve, pero que Él sí la ve, y creo que son el tipo de cosas que el Señor recompensa, aunque uno no lo hace por la recompensa, pero Él lo recompensa a su modo, y esta manera de invertir en tu familia es hermosa y yo sé que va a dar fruto. Entonces, Sí. gracias por también compartirnos este testimonio y dar un ejemplo para muchas mujeres que como yo, o sea, yo me sentí directamente, se me llevó a pensar muchas cosas que no había entendido de esa manera, entonces te lo agradezco mucho y sé que muchas, muchas y muchos de quienes nos están escuchando se pueden también inspirar y beneficiar. De Así es. nada, ha sido un gusto hablar con ustedes y pues espero que realmente el Señor se siga guiando en sus decisiones en el futuro acerca de tu Amén. hijo. Sí. Ani, no sé Bueno, si te quieres despedir. no, pues muchas gracias nuevamente, Carrie. Es un gusto. El Señor de verdad que me bendice mucho a través tuyo y de nuestra amistad. Y bueno, gracias a todos los que nos vieron. Déjenos un like o déjenos un buen review y los esperamos para el siguiente episodio. Chao. Gracias a ustedes, adiós. Esto fue Teológicamente Prácticas.